Bueno, mi nombre es Luis Gato, soy alumno de Producción Periodística 2. Me acompaña Rosa Costa, mi profesora, y en este momento Silvia, alumna igual que yo. Hoy seguimos con los ciclos de entrevistados. En este caso vamos a entrevistar a David González, Senior Coach Ontológico Profesional, consultor y facilitador de contexto de aprendizaje, director académico de formación de coach ontológico profesional del Instituto COA, sedes Ramos Mejía y Lomas de Zamora, conferencista, seminarista y capacitador en recursos humanos, profesor en comunicación social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesor ayudante en cátedra de psicología del desarrollo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Hola David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te saludo a vos, la saludo a Silvia y a Rosa también. Un gusto, un placer poder estar acá acompañándolos en esta entrevista que, bueno, tengo el gusto de que me hayan convocado. Bueno, gracias por estar, espero que te sientas cómodo. Así que vamos a arrancar con varias preguntas que me han enviado los diferentes alumnos de la cátedra, así que la idea es comenzar con esta pregunta. Y un poquito más, una de las primeras como para que te conozcan un poco más, si yo te pregunto quién es David González, vos que me responderías. Muy bueno, arrancamos con todo, digamos. Profunda. La pregunta si se la hacen a un coach, en primer lugar, va a decir que David González, y en este caso yo soy una posibilidad para otros, soy inspiración y, y aprendizaje continuo. Eso es lo que diría. Luego soy un buscador apasionado por las interacciones humanas, por el conocimiento humano, por la enorme capacidad que tienen los seres humanos de cambiar, de transformarse, de aprender, de superarse y de mejorar. Y en términos de mi propia historia, soy una persona que se superó a sí misma, que rompió barreras, que rompió creencias limitantes y que fue aprendiendo con el tiempo y con las experiencias a, a brindarme en servicio a otros. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy claro diríamos. Hincha de Y ya Boca, te podría que es decir, de Boca a muerte. esposo de Laura. Qué grande. Bueno, un saludo a Laura ahí, una Gracias. muy buena coach también. Así que ahora sí arrancamos más a una pregunta que la mayoría de los alumnos me preguntó y arrancando un poco con el coach, ¿qué diferencia hay entre el coach tradicional y el coach ontológico? Qué buena pregunta esa también. Bueno, aparte de mandarles un saludo a todos los estudiantes que seguramente luego van a estar mirando la entrevista. No sé bien, los coaches siempre solemos preguntar, a veces respondemos una pregunta con preguntas, pero en este caso como la hicieron varias personas que no están, preguntaríamos a qué se refieren con el coaching tradicional, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre lo que es el coaching en sus primeros inicios como coaching. Mira, te podría decir que el coaching nace en el siglo XVII, en las academias inglesas, en aquellos profesores que ayudaban a pasar de nivel a otros en relación a aquellas materias que quedaban pendientes. Eso como un dato histórico de lo que es el coaching, ¿no? Una persona que acompaña a otras a lograr un resultado, un objetivo. Luego pasa al mundo de las empresas, al mundo del deporte, también en esas mismas academias. El mundo del deporte, el coach es un entrenador para que el equipo o para que el individuo logre un objetivo determinado y pueda liderar o dominar sus conversaciones internas. Viste que muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos cosas. Algunas de esas cosas son muy críticas sobre nuestro propio desempeño. Y este coach acompaña para liderar y dominar esas conversaciones internas que sean poderosas, que lo ponga a uno, al que está en competencia, al que está realizando cualquier tarea, a lograr un objetivo determinado.
de la mejor manera, hasta incluso poder disfrutar en el camino. ¿Qué cosas nos decimos a nosotros mismos? Decimos en el coaching, ¿no? Y luego pasa al mundo de las empresas. Imagínate que esto mismo que te estoy diciendo, no solamente de las conversaciones, pensamientos internos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, sino también sobre el mundo emocional. ¿Cuánto impacta en nuestros resultados el mundo emocional? Eso en el mundo de las empresas también, que hay una interacción constante, ¿no? En el mundo de las organizaciones y de los grupos humanos. El coaching ontológico, a diferencia de este coaching que busca solamente resultados, un resultado específico, un logro determinado, busca una reflexión profunda acerca de cómo somos o cómo somos y cómo estamos siendo los seres humanos en el mundo particular de cada uno. Una autoobservación para responderse esta pregunta que ustedes me hicieron al principio. Yo pasé por un entrenamiento de coaching para ser coach y lo que tuve que diseñar en mi lenguaje, en mi mundo emocional, por eso hablaba de la autosuperación, ¿no? Porque está relacionado con sanar la autoestima y con todo un proceso de entrenamiento en el que el coach va respondiendo y diseñando esa pregunta. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es el sentido que le pones a las cosas que haces? ¿Para qué estás? Y yo dije ser inspiración para otros, para los que me daban la posibilidad de poder asistirlos y servirlos con esta herramienta. El coaching ontológico, entonces, trabaja en 3 dominios básicos: lenguaje, conversaciones internas, conversaciones con otros como estamos teniendo acá, emociones, estados de ánimo. Los seres humanos estamos y somos en esos 3 dominios, y cuerpo. Y el cuerpo que tiene que ver con las acciones concretas, con los hábitos, etcétera, etcétera. En esos 3 dominios el coaching ontológico se mueve respondiendo básicamente a estas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Nos preguntamos, reflexionamos acerca de esto y diseñamos el ser para un mejor desempeño. Qué profundo, ¿no? Todo esto, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Creo que quedó súper entendido y muy bien explicado. Sí, quizás Vamos. algo te hice como toda una introducción, pero en realidad ontológico significa estudio del ser. Entonces, en esos dominios que yo les comentaba y en otras temáticas, lo que vamos haciendo son procesos de entrenamiento, una educación no tradicional para entrenar el ser. Es un entrenamiento del ser. Vamos a otra de las preguntas que dice: cuando te decidiste a ser coach ontológico, ¿fue por una decisión por estudiar una carrera o un hecho en tu vida que te llevó a ser lo que sos hoy como coach? Me iría más por el lado de la segunda pregunta para no decir ninguna de las dos. Fue bastante particular mi caso, porque era bastante mucho más joven que ahora, mucho más joven que ahora. Tenía 22 años cuando inicié este proceso de entrenamiento que duró 3 años. Ni siquiera pensaba en estudiar una carrera en ese entonces. Luego de terminar mi carrera de coach, estudié otra incluso. Pero en ese momento no pensaba nada. Simplemente estaba colaborando en un lugar, en una organización, en una comunidad cristiana. Estaba colaborando con la construcción de ese lugar. Y en ese lugar estaba naciendo hace varios años, en el 2003, 2002, 2003, estaba naciendo una formación de coaching. En la Argentina tiene 25, 30 años el coaching, y era una de las primeras formaciones para líderes de esa comunidad cristiana. El coaching trabaja mucho con el liderazgo, con las competencias para ser líder. Y nada, a mí me comentaron que estaba esa formación ahí, y alguien me dio como posibilidad de que yo la haga. Yo estaba simplemente de ayudante de albañil en ese lugar, imagínate. Ni pensaba en estudiar, había terminado mi secundario de casualidad también, pero me parecía que había algo ahí, ¿no? Me parecía que había algo diferente, no tradicional, no tradicional. Un estudio no tradicional, habilidades y competencias para el ser humano. Había algo que me llamaba de eso, me llamaba la atención muchísimo. Y lo veía y veía en las conversaciones de estas personas que hablaban raro,
hablaban de ontología, Raro. de trabajo en equipo, de confianza, de aprendizaje, de juicios, creencias limitantes, palabras que hoy parecen bastante más normales, pero en esa época no se veía tanto, ¿no? Y técnicas, estrategias, metáforas que se hablaban de cómo el ser humano podía interactuar con otro y llegar a un entendimiento de cómo mejorar sus resultados, ¿no? Había algo que me llamaba la atención de eso. Siempre me gustó el deporte, ¿no? El coach, el entrenador que motiva. Siempre me gustó algo de eso. Así que simplemente me invitaron, me dijeron que esto podía servirme, que podía ser para mí, y aparecí en una reunión, en una sala, en un salón, donde se hizo la apertura de un entrenamiento y ahí comenzó mi camino. Y no se equivocaron, ¿eh? Y yo creo que Tenían no, yo creo razón. que no. Tenían Me razón. dedico, me dedico a esto hace muchos años, desde el año 2005 que soy coach. Y ahora Bueno, estamos en escuelas, ahí como decías vos, estamos formando a otros en esta disciplina y me tocó, gracias a la vida, a Dios, intervenir en organizaciones no gubernamentales, en hospitales, en escuelas, en universidades, en distintos lugares donde me invitan a charlar. Así que agradecido a la vida, como de estar hablando acá con ustedes ahora. muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas es, ¿de qué hablamos cuando coachamos a una persona? Muy buena. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coachear a una persona? En parte, algo de lo que yo dije. En principio, hablamos de tener una conversación de 40 minutos, una hora. Esto es a una persona individual, donde nosotros escuchamos a la otra persona de manera profunda, con el corazón, escuchamos no solamente palabras, escuchamos qué hay detrás de las palabras, escuchamos el mundo emocional que el otro manifiesta. No tenemos la certeza de nada, pero sí tenemos un proceso de entrenamiento que nos permite ver determinadas emociones, miedos, incertidumbre, excesiva confianza, ¿por qué no? Alegría, tristeza. Y aceptamos con lo que el otro viene, con lo que el otro es, con lo que el otro tiene hoy, pero completamente convencidos de que el otro puede lograr aquello que viene a buscar a una sesión de coaching. Estamos convencidos del enorme potencial que tiene el ser humano, que tenemos como seres humanos, y que confiamos plenamente en que esa persona, eso que vino a buscar, sea un estado o un resultado particular, lo puede lograr. Entonces, no juzgamos a la persona, no estamos para aconsejarla, ni para decirle lo que tiene que hacer, pero sí para escuchar y devolver una pregunta. Esto parte de la idea de la mayéutica de Sócrates. Sócrates no decía al otro lo que tenía que hacer, en el coaching no decimos lo que el otro tiene que hacer, pero sí preguntamos para sacar la respuesta. Sócrates decía, como dar a luz una respuesta, una solución, y que la solución está en la misma persona. La persona sabe, y si no tiene las habilidades puede iniciar un proceso de aprendizaje. ¿Qué necesita aprender la persona? Lo podemos identificar, o lo podemos conversar, lo podemos construir juntos. Eso es lo que hacemos en una conversación de coaching. Ir de un estado que puede ser a B, según lo que la persona busca, quiere, desea o anhela. Y en esa conversación preguntamos, escuchamos, desafiamos, traemos metáforas, ejemplos y compartimos quizás alguna mirada, ¿no? O una interpretación, pero siempre con el permiso de la persona. Excelente. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre un coach y la psicoterapeuta? También muy buena pregunta y es pertinente. Yo acabo de decir, hacemos sesiones. La diferencia es que nosotros no hacemos sesiones que tienen o están relacionadas con la salud. No trabajamos patologías. No tenemos el permiso ni la autoridad para hacer eso. Si bien trabajamos con emociones, no vamos a los vínculos de la infancia o a los vínculos con los padres. Si hablamos de psicoterapia en términos de psicoanálisis, de la teoría de Freud, ¿no? No apuntamos ahí, sino que lo que hacemos es diseñar futuro. Es una conversación en el presente para poder diseñar futuro. No entramos en ningún tema que la persona no quiera tratar, no quiera trabajar. Por supuesto que a veces en una conversación, como en toda interacción humana de este tipo, cuando trabajamos el ser,
aparecen cuestiones que tienen que ver con el pasado, las tomamos si le sirven a la persona para poder diseñar, rediseñar o cambiar una interpretación, una mirada, ¿no? Pero bueno, no vamos ahí tampoco para diagnosticar absolutamente nada. Traemos una interpretación, una mirada con el permiso de la persona para que pueda verse desde otro lugar, siempre pensando en un diseño de futuro, de lo que va a venir en el aquí y ahora o dentro de un tiempo. Tenemos otra que es muy parecida. Podemos asociar al coach con un acompañante terapéutico o con operadores de psicología social. Muy bueno, muy bueno. Nosotros tenemos una amplia experiencia en ser complemento de otras disciplinas. Es decir, el coaching, nosotros tenemos trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, personas de distintas disciplinas, incluso psicólogos, nutricionistas y de todas las disciplinas que ustedes se puedan imaginar, ¿no? No tenés que tener una profesión previa, pero si la tenés, para hacer un entrenamiento de coaching no tenés que tener una profesión previa, pero si la tenés, el coaching viene a ser un excelente complemento, porque trabajamos y estudiamos y entrenamos incluso nuestros propios estados emocionales. El coaching tiene aportes de la psicología social, tiene aportes de la psicología positiva, de la psicología de sistemas, de la biología, por ejemplo, aportes de Humberto Maturana, tiene aportes de la lingüística y de la filosofía del lenguaje. Desde ese lugar nosotros trabajamos. Yo no podría decir que el coaching es un acompañamiento terapéutico. Ahora, cuando nosotros escuchamos a una persona con atención, que está muy poco visto hoy en nuestras sociedades, de hecho en algunos países se les paga a otras personas para ser escuchadas por el enorme nivel de soledad que existe en nuestro tiempo actual, eso resulta en un bienestar para la persona, ¿verdad? Entonces no podemos decir que somos una disciplina terapéutica, pero sí acompañamos en la conversación los estados actuales de la persona para generar mayor bienestar. Y eso lo podemos hacer sin la necesidad de trabajar ciertas patologías, diagnosticar o poder recetar alguna medicina, ¿no? Creemos que eso resulta en un mayor bienestar para la persona. Y como te decía, viene a ser un complemento porque trabajamos con el conocimiento de ciertas emociones básicas del ser humano, como el resentimiento, la paz, la confianza, el miedo, o la resignación cuando hablamos en tiempo futuro, ¿no? La persona que dice, yo no puedo, no me va a salir, no sé cómo hacer esto o aquello. Y a veces en una simple conversación empieza a ver algo diferente, a verse de una manera diferente para poder encarar alguna cuestión. Y eso resulta entonces en un mayor bienestar. Pero por cualquier disciplina, por trabajar con esto, con herramientas del lenguaje de la comunicación, emociones, estado de ánimo y acciones prácticas, y modelos y coordinación de acciones prácticas, la persona puede lograr lo que busca, ¿no? Entonces, esto viene a ser y a resultar un complemento muy bueno para cualquier otra disciplina, más si trabajamos con personas, con grupos humanos o con individuos como lo hace el acompañante terapéutico. Excelente. Otra de las preguntas es, ¿el trabajo del coach es trabajar con el sujeto desde la individualidad? En principio puede ser eso. Trabajamos si es una sesión individual de coaching, las hay, también hay reuniones o capacitaciones o trabajos grupales que pueden ser para organizaciones, para equipos de trabajo. Esto puede ser. El individuo tiene, te podría decir en este sentido, un enorme potencial, como lo dije al principio, pero ese potencial pues necesita y requiere ser desarrollado en un sistema, en una sociedad. Somos parte de un sistema, no somos individuos aislados de la sociedad, formamos parte de un engranaje social, de un sistema que nos condiciona, nos limita, pero también nosotros somos parte de ese sistema, nos enseña,
nos construye, pero también nosotros somos parte de ese sistema como individuos, ¿no? Entonces, somos una totalidad, pero también somos una parte. Es decir, la parte hace al todo, pero el todo también hace la parte. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, ese individuo no vive solo, ese individuo no interactúa solo consigo mismo, interactúa con otros. Y cuando hablo de sistema, no hablo de grandes estructuras, pero también hablo de la familia, hablo del trabajo, hablo de una organización educativa, de un curso. En este curso ustedes están trabajando en equipo, no son un individuo. En este caso Luis me está preguntando, pero también hay un trabajo en equipo, también está el trabajo de la profesora, también está el trabajo seguramente de la institución, que proporciona un programa, da cuenta de ciertas normas, ciertas leyes y caminos a seguir, ¿no? Entonces, trabajamos con el individuo, pero ese individuo está constantemente relacionándose con otros. Entonces, podríamos decir que lo hacemos en dos sentidos, con el individuo y con sus propios sistemas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno esto de poder modificar con cada uno un granito de arena, modificamos toda la sociedad donde vivimos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y en nuestra escuela y en nuestros entrenamientos podría contarte variedad de historias y de situaciones en las que un individuo aporta muchísimo al equipo, ¿no? Y el equipo le aporta a ese individuo. Pero de situaciones y de ejemplos de personas grupitos de personas que cada uno con su individualidad formaron un equipo para ir a intervenir a alguna institución en la que fueron de mucho beneficio. Bueno, otra de las preguntas es, las empresas contratan coach y ¿para qué función? Bueno, acá creo que la función es para lo que te pide cada una de las empresas, donde trabajar y donde más esforzar, no diríamos reforzar lo que tienen flojo, ¿no? Algo Puede ser muchas veces las empresas contratan a los coaches sin saber muy bien qué es lo que les puede proporcionar. No obstante, sí tienen claro, en el mejor de los casos, las organizaciones o las empresas, cuál es el punto a mejorar. ¿Por qué están llamando a un profesional que los asista, que los acompañe o que los ayude a lograr un objetivo determinado? El la palabra coaching significa entrenamiento, y es un entrenamiento que brinda procesos de aprendizaje para pasar de un estado al otro, para mejorar un resultado específico. Si hablamos en términos de la empresa, ¿cuál es el resultado que necesita mejorar? Necesita superar su nivel de llegada al público, a los clientes, necesita mejorar su marca, necesita mejorar su imagen, necesita mejorar su sistema interno, sus comunicaciones. ¿Qué es lo que necesita? Probablemente sepan bien eso y han tenido o tienen alguna idea de cómo el coaching puede ayudarlos en ese sentido. Entonces, desde el coaching se brindan procesos de aprendizaje y se brinda un acompañamiento y una intervención, en este caso para el mundo de las empresas, en la cultura. Si hay que mejorar las comunicaciones, va a venir bien un equipo de coaches para trabajar eso. Si hay que mejorar los resultados, necesitamos ver cuáles son los resultados actuales, cuál es el estado actual de la situación. Necesitamos conversar, necesitamos indagar, preguntarles a quienes nos están llamando qué es lo que ven, no lo que saben, sino lo que ven que puede estar fallando en este momento en la empresa. O que necesiten mejorar, no necesariamente porque haya un problema. Los coaches no reparamos nada, sino escuchamos interpretaciones, miradas y cuáles son las acciones, las creencias y cuáles son las acciones a las que esas miradas, interpretaciones y creencias los lleva. ¿A qué resultado los lleva? Y cuando escuchamos, preguntamos. Entonces es un tiempo de preguntar, de diseñar, de coordinar acciones para luego revisar y preguntar acerca de qué resultados van teniendo, para poder mejorarlos. Y de eso se trata, ¿no? Pero necesitamos conversar, ver, escuchar qué es lo que está pasando, indagar qué es lo que necesitan o creen que necesitan y cuáles son las herramientas que necesitan que el coaching les brinde. En ese sentido se puede armar un plan de capacitaciones, trabajo en equipo, mejorar las comunicaciones, cuál es la cultura, cuáles son los valores que se están poniendo en práctica y cuáles no. Me imagino que la mayoría es en la transformación de la forma de manejarse y pensar en ese ámbito.
cuando resulta la intervención del coaching en una empresa puede mejorar muchísimo. Ya te digo, en la cultura, en los hábitos que una empresa tiene o en la manera de comunicarse, en el sistema de comunicación que tienen tanto para adentro como para afuera, ¿no? Y se le pone un sentido, esto que yo te decía del sentido, el para qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces los individuos no nos preguntamos acerca de eso, y viene bien preguntarnos para tener una respuesta y mejorar nuestras intervenciones. Pero el mundo de la empresa también necesita ponerle un sentido, ¿no? ¿Cuál es el trato? ¿Cuáles son los tratos entre los compañeros de trabajo, entre los mandos medios y altos? ¿Cuál es el paradigma con el cual trabajamos juntos, ¿no? Porque si hay un paradigma de exigencia, de mandato, de orden, de control, probablemente estemos generando un tipo de resultados en el mundo de la empresa. Ahora, si hay un paradigma de servicio, podemos empezar a generar y a trabajar de otra manera. Bueno, y llegamos a la última pregunta, Qué que rápido, para es, mí pasó volando. pero pasó volando, ¿no? En Porque uno serio, está pasó hablando. volando porque muy entretenido y además nos gusta esto y está bueno escucharlo, especialmente con un especialista como vos. Bueno, gracias. ¿Cómo surge el coach en la Argentina? Qué buena pregunta. Sé parte de la historia. Sé parte de la historia, no toda la historia de cómo surge el coaching en la Argentina, pero, pero sí estoy al tanto de cómo fue creciendo, ¿no? El coaching entiendo que tiene, como te decía, 25, 30 años en la Argentina. Algunos de los pioneros del coaching surgen de la mano de Jim Selman. Es un coach muy reconocido a nivel mundial. Ha sido coach del gobierno de Estados Unidos, de Canadá, entre otras experiencias. Y por lo que entiendo, una de las personas que me formó a mí en el año 2003 aproximadamente, ya venía de mucho antes, el coaching fue formado por él en un instituto de acá de la ciudad de Cava, junto con otros formadores argentinos. Pero, pero el coaching ontológico tiene una raíz latinoamericana, de la mano de Fernando Flores, que fue exiliado del Chile de Salvador Allende al venir el golpe de Pinochet. Y, y a partir de ese momento se exilia en Estados Unidos haciendo estudios de filosofía del lenguaje y se forma con algunos lingüistas como John Searle. Y luego esos estudios los toma Rafael Echeverría, otro chileno, que le empieza a dar todo este enfoque de coaching ontológico para el mundo de las organizaciones y de los grupos humanos, junto con Julio Laya también, que toma los estudios de Fernando Flores. A partir de ahí se empieza a regar el coaching ontológico, este estudio del ser, esta forma de entrenarse en las capacidades y las competencias humanas y de superarse a sí mismo desde estos dominios del lenguaje, emoción y cuerpo a lo largo de Latinoamérica, y así llega también a la Argentina. Hay varios referentes acá en el país y desde aquella época se está desarrollando el coaching, ¿no? De distintas maneras. Nosotros lo hacemos a través de entrenamientos de una escuela, de un proceso de capacitación de 2 años, en el que formamos a otros con una manera de hacer coaching y con los valores que incluyen a nuestra escuela, ¿no? Como la alegría, la amorosidad, la posibilidad, la integridad. Bueno, esos valores, el servicio, llevados a una educación no tradicional. Eso es lo que busca hacer el coaching, ¿no? Descubriendo el potencial humano y expandiéndolo. Bueno, David, ya quedan 3, 4 minutitos nada más. Ahí está marcando ahí que ya se está por terminar. Quiero agradecerte por estar con nosotros, por haber respondido todas las preguntas. Creo que la pasamos re bien, muy concisa y muy bien explicado la respuesta, así que yo de mi parte me voy recontento. No sé, ahí le doy, si quiere hablar Silvia, Rosa, no sé si quieren
hacerle alguna Déjame preguntita que agradecerles haya. también a las chicas y déjame agradecerles también a todo el equipo de estudio, alentarlos a que sigan adelante y que sigan con estas entrevistas que creo tengo el privilegio de haber formado parte, había figuras importantes y bueno, me llamaron a mí para hablar un poquito de coaching, espero que sea significativo para ustedes, que les haya servido y que les haya gustado y yo haber podido acercarles una mirada lo más completa posible de lo que me fueron preguntando. Y gracias a ustedes.